El sonido de los cubiertos chocando contra la porcelana fina llenaba el comedor del Lereno, uno de los restaurantes más exclusivos de Chicago. Las lámparas de cristal proyectaban una cálida luz ámbar sobre los manteles blancos, y una suave música de piano flotaba en el aire como una promesa olvidada. Me senté frente a Darren, con las manos fuertemente entrelazadas en mi regazo, tratando de hacerme lo más pequeña posible. Fue un error. Lo supe en el momento en que acepté reunirme con él. Pero él había sido tan insistente, llamándome y enviándome mensajes durante semanas, apareciendo en mi escuela, dejando flores en mi puerta con notas que decían, «Tenemos que hablar», escritas con su letra inclinada. «Estás preciosa esta noche, Elena», dijo Darren, con una voz tan suave como la miel para cualquiera que lo escuchara cerca. Pero yo percibí el tono cortante, afilado como cristales rotos. Su sonrisa no llegaba a sus ojos. Nunca lo hacía. «Te he echado mucho de menos». ¿No echas de menos lo que teníamos? Quería decirle que no. Quería levantarme e irme, pero mi cuerpo recordaba cosas que mi mente intentaba olvidar. Los moretones ocultos bajo las mangas largas, las noches llorando en el baño, las disculpas que venían con flores y promesas que nunca cumplía. En cambio, asentí ligeramente, con la garganta demasiado apretada para hablar. «Esa es mi chica», murmuró, inclinándose hacia adelante. Para cualquiera que nos mirara, parecíamos una pareja que reavivaba su romance. Nadie podía ver su mano agarrándome la muñeca bajo la mesa, sus dedos presionando la delicada piel donde los viejos moretones finalmente habían desaparecido. «Sabes, he estado pensando en esta noche, en lo que pasará cuando salgamos de aquí». Mi pulso se aceleró. Conocía ese tono. Significaba que estaba enfadado, que había estado preparando algo toda la noche. La agradable fachada que mostraba a los demás comensales era solo eso, una máscara que había perfeccionado a lo largo de los años que llevábamos juntos. «Cuando salgamos de aquí», continuó, bajando la voz hasta convertirla en un susurro que solo yo podía oír, «vas a acabar cubierta de moratones por pensar que podías dejarme, por atreverte a ignorar mis llamadas, por hacerme perseguirte como a un patético idiota». Tragué saliva con dificultad, con la mirada fija en la comida intacta que tenía delante. Las vieiras que parecían tan apetitosas cuando llegaron ahora parecían burlarse de mí. Se me revolvió el estómago. Quería gritar para pedir ayuda, pero ¿quién me creería? Darren era encantador, exitoso y respetado en su empresa. Yo solo era una tranquila profesora de primaria que apenas hablaba en público. «¿No vas a decir nada?», preguntó, ampliando su sonrisa cuando un camarero pasó junto a nuestra mesa. Muy bien, Elena. Estás aprendiendo». Sentí que las lágrimas amenazaban con brotar, pero las contuve. No le daría la satisfacción de verme llorar aquí, no en público. También había aprendido esa lección. Llorar solo empeoraba las cosas. Alimentaba algo oscuro dentro de él, algo que disfrutaba de mi miedo. Fue entonces cuando me fijé en el hombre de la mesa de al lado. Estaba sentado solo, con un vaso de whisky en la mano, vestido con un impecable traje negro, a medida que probablemente costaba más que mi alquiler mensual. Tenía el pelo oscuro perfectamente peinado hacia atrás e, incluso de perfil, podía ver los ángulos marcados de su mandíbula y el caro reloj que brillaba en su muñeca. Parecía salido de una revista sobre riqueza y poder. Pero lo que más me llamó la atención fue su quietud. Mientras todos los demás en el restaurante charlaban y reían, él permanecía sentado en perfecto silencio. Su atención parecía centrada en su bebida. Excepto que capté la ligera inclinación de su cabeza, la forma en que sus dedos habían dejado de moverse sobre el tallo de la copa, la tensión que había aparecido de repente en sus hombros. Había oído lo que dijo Darren. Estaba segura de ello. Por un momento, nuestras miradas se cruzaron. Sus ojos eran oscuros, casi negros en la penumbra. Y había algo en ellos que no podía definir. No era lástima. Dios había visto suficiente lástima como para toda una vida, sino otra cosa, algo que me dejó sin aliento. Entonces, la voz de Darren me devolvió a la realidad. «Tengo que ir al baño. Ni se te ocurra irte, Elena. Sabes que te encontraré. Siempre lo hago». Se levantó,
apretándome el hombro con tanta fuerza que me hizo llorar, y luego se alejó con ese paso seguro que antes me hacía sentir segura, pero que ahora solo me llenaba de temor. Lo vi desaparecer tras la esquina, y durante unos preciosos segundos pude respirar. Fue entonces cuando el hombre de la mesa de al lado se movió. No se apresuró. No había urgencia en sus movimientos, solo una gracia deliberada que llamaba la atención sin exigirla. Se levantó y me di cuenta de que era alto, de complexión fuerte bajo ese traje caro. Caminó unos pasos hasta mi mesa y se quedó allí mirándome con esos intensos ojos oscuros. Perdona la intrusión, dijo, con voz baja y controlada, con un ligero acento que no logré identificar. Italiano, tal vez, pero no pude evitar escuchar a tu acompañante. ¿Estás aquí por elección propia? Abrí la boca, pero no me salieron las palabras. ¿Quién era este hombre? ¿Qué quería? ¿Era algún tipo de trampa? Pareció entender mi vacilación. Me llamo Adrien Moretti. Soy propietario de varios establecimientos en esta ciudad y me preocupo por saber cuándo alguien está siendo amenazado en uno de mis restaurantes. Hizo una pausa y me miró a los ojos. He oído lo que te ha dicho. Cada palabra. El corazón me latía con fuerza en el pecho. Yo, yo no, no tienes que explicarme nada, dijo Adrián en voz baja. Solo te pregunto si quieres salir de aquí sana y salva. Eso es todo. Solo di sí o no. Algo en su tono, en la forma en que me lo pidió sin exigirlo, me hizo creerle. En todos los meses que pasé con Darren, nadie me había preguntado nunca qué quería. Me habían dicho que debía irme, que me merecía algo mejor, pero nadie se había ofrecido a ayudarme a hacerlo. No de esta manera. Sí, susurré. Por favor. Adrian asintió con la cabeza una vez, como si eso lo resolviera todo. Sacó su teléfono y escribió algo rápidamente, luego lo guardó en su bolsillo. Dos de mis hombres están en la entrada. Cuando tu ex regrese, le impedirán acercarse a ti. Saldrás conmigo. ¿Tienes algún lugar seguro donde ir esta noche? Mi apartamento. Él sabe dónde vives. No era una pregunta. Esta noche te quedarás en otro sitio. Yo lo organizaré. Antes de que pudiera responder, Darren regresó. En cuanto vio a Adrian junto a nuestra mesa, su expresión cambió. La máscara se deslizó, revelando la ira que se escondía debajo. ¿Quién demonios eres tú?, exigió Darren, alzando ligeramente la voz. Adrian se volvió hacia él y yo vi cómo sucedía algo increíble. Darren, que me había aterrorizado durante tanto tiempo, dio un paso atrás. Había algo en la postura de Adrian, en la forma en que miraba a Darren, que irradiaba peligro más eficazmente que cualquier amenaza. Soy el hombre que ha oído cada palabra que le has dicho a esta mujer, respondió Adrian con calma. Sé que te llamas Darren Mitchell, trabajas en el bufete de abogados Hammond and Associates. Conduces un Audi plateado con matrícula KLM 4892. Vives en el 247 de North Sheffield Avenue, apartamento 6B. Tu madre se llama Patricia y vive en Neepville. ¿Quieres que siga? Darren palideció. ¿Cómo lo sabes? No importa cómo lo sé. Adrian lo interrumpió. Lo que importa es que vas a salir de este restaurante ahora mismo y no volverás a contactar con Elena nunca más. Ni una llamada, ni un mensaje, ni una visita sorpresa, nada. ¿Lo entiendes? No puedes simplemente... Dos hombres corpulentos vestidos con trajes negros aparecieron a ambos lados de Darren. No lo tocaron, no dijeron nada. Simplemente se quedaron allí, con una presencia que dejaba claro su propósito. Creo que deberías irte, dijo uno de ellos en voz baja. Observé cómo los ojos de Darren se movían rápidamente entre los hombres, luego hacia Adrian y finalmente hacia mí. Por un momento vi algo que nunca antes había visto en su expresión. Miedo. Miedo real. Esto no ha terminado, murmuró, pero su voz carecía de convicción. Oh, pero sí lo está, respondió Adrian. Caballeros, acompañen al señor Mitchell a la salida. Asegúrense de que entiende la importancia de mantener la distancia. Los dos hombres acompañaron a Darren hacia la salida. Él se fue sin oponer resistencia, lanzándome una última mirada por encima del hombro. Pero esta vez no había amenaza en ella, solo confusión
y algo que parecía casi una derrota. Me quedé allí sentada, temblando, incapaz de procesar lo que acababa de pasar. En cuestión de minutos, todo había cambiado. El hombre que había controlado mi vida a través del miedo había sido reducido a la nada por alguien que apenas había alzado la voz. Adrian se sentó en la silla que había dejado libre Darren, manteniendo una distancia respetuosa. ¿Estás bien? No lo entiendo, balbuceé. ¿Por qué me has ayudado? Ni siquiera me conoces. Su expresión se suavizó ligeramente. No necesito conocerte para saber que lo que oí estaba mal. Nadie merece ser amenazado así, y menos en mi restaurante. ¿Tu restaurante? Dijiste que tenías varios establecimientos, pero Leroeno es uno de ellos, confirmó. Pero eso ahora no importa. Lo importante es asegurarnos de que estás a salvo. ¿Tienes familia a la que puedas llamar? ¿Amigos? Negué con la cabeza. Darren me había aislado tan eficazmente durante los últimos 2 años que mi red de apoyo se había reducido casi a nada. No, no tengo a nadie. Adrienne me estudió durante un momento y tuve la inquietante sensación de que podía ver a través de mí, entendiendo más de lo que había dicho en voz alta. Entonces te buscaremos un lugar seguro donde pasar la noche. Mañana ya veremos qué hacemos. No puedo permitírmelo. No vas a pagar nada, dijo con firmeza. Considéralo un servicio que el Heroeno ofrece ahora a sus huéspedes, ¿de acuerdo? Se levantó y me tendió la mano. Dudé al mirarla. Era una locura. No conocía a ese hombre. Por lo que sabía, estaba cambiando una situación peligrosa por otra, pero algo en mi interior me decía que confiara en él. Quizá fuera la desesperación, o quizá fuera la genuina preocupación que veía en sus ojos, tan diferente del frío cálculo al que me había acostumbrado en los de Darren. Le estreché la mano y me levanté. Su apretón era firme pero suave, y cuando me condujo hacia la salida, sentí algo que no había experimentado en años. Esperanza. Era frágil e incierta, como el primer brote verde que se abre paso a través del suelo invernal, pero estaba ahí. Mientras pasábamos junto a los demás comensales, que seguían disfrutando de sus comidas y ajenos al drama que se había desarrollado, me di cuenta de que mi vida acababa de dar un giro. Aún no sabía si para mejor o para peor, pero una cosa era segura, nada volvería a ser igual. Adrienne Moretti había entrado en mi pesadilla y me había ofrecido una salida. Ahora solo tenía que ser lo suficientemente valiente para aprovecharla. El coche que esperaba fuera del Lereno no era nada como esperaba. Había imaginado algo llamativo, quizás un deportivo o una de esas limusinas ostentosas que gritaban dinero. En cambio, era un elegante sedán negro con cristales tintados. Elegante, pero discreto. El conductor, otro hombre con traje oscuro, abrió la puerta trasera sin decir nada, con una expresión profesionalmente neutra. Adrienne me indicó con un gesto que entrara primero. Me deslicé por el asiento de cuero, con las manos aún temblando ligeramente. Él me siguió, manteniendo una cuidadosa distancia entre nosotros, como si entendiera que necesitaba espacio para procesar todo lo que acababa de suceder. La puerta se cerró con un suave clic que sonó definitivo, como el cierre de un capítulo y el comienzo de otro. Marcus, llévanos a la propiedad Jefferson, le indicó Adrian al conductor. Luego, volviéndose hacia mí, añadió, es un edificio seguro. El apartamento está amueblado y vacío. Tendrás privacidad. Asentí con la cabeza sin atreverme a hablar. A través de la ventana, vi pasar las calles de Chicago. Los escaparates brillantes, la gente caminando de la mano, la vida que me había perdido mientras estaba atrapada en la red de Darren. Me parecía surrealista, como si estuviera viendo una película sobre la huida de otra persona en lugar de vivir la mía propia. Probablemente te preguntes quién soy, dijo Adrienne tras unos momentos de silencio. Su voz era tranquila, casi conversacional, como si estuviéramos hablando del tiempo en lugar del hecho de que acababa de rescatarme de mi abusivo exnovio. ¿Qué hago? ¿Por qué pude deshacerme de él tan fácilmente? La idea se me pasó por la cabeza, admití en silencio. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Dirijo un negocio familiar. Tenemos intereses en varios sectores: restaurantes, inmobiliaria, seguridad, importaciones.
Algunos de nuestros métodos son poco convencionales, pero siempre he creído en un código. Proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos, especialmente a las mujeres y los niños. No me lo estaba contando todo. Lo notaba en la forma cuidadosa en que elegía sus palabras, en lo que dejaba sin decir, pero también notaba la verdad en su voz. Él creía en proteger a las personas y en ese momento eso era suficiente. No tengo dinero para pagarte nada de esto, le dije, necesitando que lo entendiera. Solo soy profesora. Apenas gano lo suficiente para pagar el alquiler y los préstamos estudiantiles. Ya te he dicho que no vas a pagar nada, respondió Adrienne con firmeza. Esto no es una deuda, Elena. Es simplemente lo correcto. La forma en que pronunció mi nombre, suavizando ligeramente el acento en las vocales, hizo que algo se agitara en mi pecho. Reprimí ese sentimiento. No era el momento para eso, fuera lo que fuera. ¿Cómo sabías toda esa información sobre Darren? Le pregunté. Recitaste su dirección, su matrícula, todo tan rápido. Adrian sacó su teléfono y me mostró un mensaje de texto. Era de alguien llamado Marco y contenía todos los detalles que le había recitado a Darren, con la marca de tiempo de unos minutos después de que Adrian se hubiera excusado de su mesa. Tengo recursos. Cuando te vi sentada allí, vi el miedo en tus ojos. Tuve la sensación de que podría necesitar información rápidamente, así que hice una llamada. ¿Tan rápido? ¿Tan rápido? Lo confirmó. Tengo gente que es muy buena buscando información. Es parte de cómo protejo mis intereses. El coche se detuvo frente a un hermoso rascacielos en el centro de Chicago. El Jefferson, según las discretas letras doradas sobre la entrada. El edificio era todo de cristal y arquitectura moderna. El tipo de lugar en el que nunca había imaginado poner un pie, y mucho menos quedarme. Marcus abrió la puerta y Adrian salió primero. Luego me ofreció su mano para ayudarme a salir. La acepté, todavía sintiéndome como si estuviera en una especie de sueño. Atravesamos las puertas automáticas y entramos en un vestíbulo que parecía pertenecer a un hotel de lujo. Suelos de mármol, arte contemporáneo en las paredes, un enorme arreglo floral en una mesa central que probablemente costaba más que mi salario mensual. El conserje nocturno levantó la vista de su escritorio y abrió ligeramente los ojos al ver a Adrian. Señor Moretti. Buenas noches, David. El ático está preparado. Sí, señor. Haré que le traigan las llaves enseguida. Subimos en silencio en el ascensor hasta la planta 23. Vi nuestro reflejo en las paredes espejadas. Adrian, sereno y poderoso con su traje a medida, y yo, pequeña y desaliñada a su lado a pesar de mi mejor vestido. Éramos de mundos completamente diferentes. Sin embargo, allí estábamos, subiendo a un apartamento de su propiedad porque había decidido salvarme. El apartamento era impresionante. Las ventanas del techo de Florida daban a las luces de la ciudad. El río Chicago era una cinta oscura debajo. Los muebles eran modernos y cómodos, todo con líneas limpias y colores neutros. Una cocina completa, una sala de estar espaciosa y a través de una puerta abierta pude ver un dormitorio con una cama enorme cubierta con sábanas blancas. La nevera está llena de productos básicos, dijo Adrienne, caminando hacia la cocina y abriéndola para mostrármela. Si necesitas algo más, hay un teléfono junto a la cama. Marca el 0 y pide lo que quieras. Comida, suministros, lo que necesites. Te lo traerán. Me quedé en medio de la sala de estar sintiéndome abrumada. Esto es demasiado. No puedo. Puedes y lo harás. Me interrumpió con delicadeza. Al menos por esta noche. Mañana buscaremos una solución más permanente. Mañana tengo que trabajar. Soy maestra de segundo grado. Los niños. ¿A qué hora tienes que estar allí? A las 8 y no. Adriana sintió. Marcus te llevará. Solo llama cuando estés lista para salir. Y Elena. Esperó hasta que lo miré a los ojos. Si te preocupa que Darren aparezca en tu escuela, no te preocupes. Me aseguraré de que alguien lo vigile discretamente. Ni siquiera sabrás que están allí, pero estarán. Esa idea debería haberme asustado, que un desconocido organizara la vigilancia de mi vida. Pero, en cambio, sentí alivio. Por primera vez en meses, podría dormir toda la noche sin sobresaltarme con cada ruido. ¿Por qué haces todo esto?
Le pregunté de nuevo. Por favor, necesito entenderlo. Adrian se quedó callado un momento, con la mirada perdida, como si recordara algo doloroso. Cuando era joven, mi madre se encontró en una situación similar a la tuya. Mi padre, antes de convertirse en el hombre que me crió, no era una buena persona. La maltrataba, la controlaba. Ella no tenía a dónde ir, ni nadie que la ayudara. Hizo una pausa y apretó la mandíbula. Cuando alguien finalmente intervino, ella ya había soportado años de sufrimiento. Entonces juré que si alguna vez tenía el poder de detener algo así, lo haría. Así que cuando escuché lo que ese hombre te dijo, cuando vi el miedo en tus ojos, él negó con la cabeza. No pude apartar la mirada. Se me hizo un nudo en la garganta por una emoción inesperada. Siento lo de tu madre. Ahora es fuerte, más fuerte que nadie que conozca. Pero esas cicatrices nunca se curan del todo. Me miró fijamente. Tú también eres fuerte, Elena. Todavía no lo ves, pero lo harás. No me sentía fuerte. Sentía que apenas podía mantenerme en pie. Pero algo en la certeza de su voz me hizo querer creerle. Adrian se dirigió hacia la puerta. Debo irme. Necesitas descansar. Pero antes de irme, sacó una tarjeta de su cartera y la dejó sobre la encimera de la cocina. Mi número personal. Si necesitas algo a cualquier hora del día o de la noche, llámame. Entendido. Me acerqué y cogí la tarjeta. Era sencilla, solo tenía su nombre y un número de teléfono impresos en tinta negra. Gracias, Adrián, por todo. No sé cómo te lo agradeceré. No me des las gracias todavía, dijo con una leve sonrisa. Solo concéntrate en superar esta noche. Todo lo demás lo resolveremos sobre la marcha. Después de que se marchara, me quedé sola en el apartamento, escuchando el silencio. Era diferente al silencio de mi antigua casa. No era opresivo ni amenazante, sino tranquilo y seguro. Me acerqué a la ventana y miré la ciudad, todas esas luces que representaban vidas que se vivían. Y por primera vez en años sentí que la mía podía volver a merecer la pena. Me di una larga ducha, lavándome el miedo y la tensión de la noche. El cuarto de baño estaba equipado con artículos de tocador caros, toallas mullidas, todo lo que pudiera necesitar. Cuando finalmente me metí en la cama, las sábanas eran tan suaves como las nubes. Y a pesar de todo lo que había pasado, sentí que me quedaba dormida casi de inmediato. Mi último pensamiento antes de que el sueño me venciera fue el de los ojos de Adrian, oscuros e intensos, pero de alguna manera amables. Había prometido mantenerme a salvo. Y de alguna manera, aunque pareciera imposible, le creí. Soñé con moretones que se desvanecían, con puertas que se abrían, con caminar por las calles de Chicago sin mirar por encima del hombro. Cuando me desperté por la mañana con la luz del sol, entrando por esas enormes ventanas, me di cuenta de que era la primera noche en meses en la que no había tenido una pesadilla. Tal vez Adrian Moretti me había dado algo más que un lugar seguro para dormir. Tal vez me había devuelto algo que creía haber perdido para siempre, la capacidad de tener esperanza. La luz del sol matutino transformó el apartamento en algo aún más hermoso de lo que parecía la noche anterior. Me desperté lentamente, confundida al principio por el entorno desconocido, pero luego lo recordé todo de golpe. Las amenazas de Darren, la intervención de Adrian, el refugio seguro en lo alto de la ciudad. Durante un momento me quedé allí tumbada, simplemente respirando, maravillada por el hecho de haber dormido toda la noche sin despertarme presa del pánico. Mi teléfono, que había enchufado antes de dormirme, mostraba 7 llamadas perdidas de Darren y una serie de mensajes de texto cada vez más enfadados. Los borré sin leer la mayoría de ellos y luego bloqueé su número por completo. Era una acción tan simple que debería haber hecho meses atrás, pero ver su nombre en mi pantalla todavía hacía que mi mano temblara. Me duché de nuevo, con ganas de borrar hasta el recuerdo de él. Entonces me di cuenta de que no tenía más ropa que la que había llevado puesta la noche anterior. Antes de que pudiera preocuparme por ello, llamaron a la puerta. A través de la mirilla vi a una joven vestida con ropa profesional que llevaba varias bolsas de la compra. Señorita Elena, dijo en voz baja, el señor Moretti le ha enviado algunas cosas.
Abrí la puerta con cautela. La mujer sonrió cálidamente y trajo las bolsas al interior, dejándolas en el sofá de la sala. Soy Sara, la asistente personal del señor Moretti. Pensó que tal vez necesitaría algo de ropa y artículos básicos. Me tomé la libertad de elegir algunas prendas básicas, cómodas y profesionales, adecuadas para su trabajo. Si algo no le queda bien o no es de su gusto, solo dígamelo y se lo cambiaré de inmediato. Dentro de las bolsas había varios conjuntos completos, blusas, pantalones, un cardigan, incluso ropa interior y zapatos, todo de mi talla. También había una bolsa con maquillaje, artículos de aseo básicos y otras necesidades. Todo era muy considerado y práctico, nada extravagante ni invasivo. ¿Cómo sabía mi talla?, pregunté, desconcertada. Sara sonrió. El señor Moretti es muy observador, pero si algo no está bien, lo arreglaremos. Esto es demasiado. No puedo aceptar todo esto. Ya está hecho, dijo Sara amablemente. El señor Moretti tenía muy claro que debía asegurarse de que tuvieras lo que necesitabas. También quería que te diera esto. Me entregó un sobre. Tu chofer está abajo, cuando estés lista. ¿Necesitas algo más? Negué con la cabeza, todavía abrumada. Después de que Sara se marchara, abrí el sobre. Dentro había una nota con una letra masculina y firme. Concéntrese en sus alumnos hoy. De todo lo demás ya nos hemos encargado. AM. Me puse uno de los conjuntos, unos pantalones grises y una blusa azul claro que me quedaban perfectamente. Al mirarme en el espejo, apenas reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Parecía tranquila, serena, como alguien que tiene su vida bajo control. Era una sensación extraña. Marcus estaba esperando abajo. El trayecto hasta la escuela primaria Orusman, donde daba clases, fue tranquilo y eficiente. Cuando llegamos a la entrada principal, Marcus se volvió hacia mí. Aparcaré al otro lado de la calle. Si necesita algo, tiene el número del señor Moretti, pero yo también estaré aquí. Esto no es necesario, protesté débilmente. El señor Moretti cree que sí lo es, respondió Marcus simplemente. Y con todo respeto, señora, después de lo que escuché que pasó anoche, estoy de acuerdo con él. Mis alumnos fueron una distracción bienvenida. Su entusiasmo inocente, sus preguntas y sus risas me recordaron por qué me había convertido en maestra en primer lugar. A los niños de 7 años no les importan tus problemas personales ni tu vida complicada. Solo quieren saber si pueden tener tiempo extra en el recreo y si te gusta el dibujo que hicieron de su gato. Durante mi pausa para comer, me senté en mi aula vacía y me comí el sándwich que había encontrado en una de las bolsas que Sara había traído. Mi aula era mi santuario, el único lugar donde siempre me había sentido competente y valorada. Las paredes estaban cubiertas con dibujos de los alumnos, tablas del alfabeto y pósters motivacionales. Sobre mi escritorio había una foto de mis padres que habían fallecido en un accidente de coche 5 años antes de Darren, antes de que todo se viniera abajo. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. ¿Cómo va tu día, Adrian? Lo miré fijamente, sin saber cómo responder. Finalmente escribí. Bien, gracias por todo lo de esta mañana. Fue demasiado, pero te lo agradezco. Su respuesta llegó rápidamente. No es demasiado, es lo justo. ¿Estás cómodo? Sí, mi conductor es muy profesional. Marcus es una de las personas en las que más confío. Estás a salvo con él. AM. Me sorprendí sonriendo al ver cómo firmaba sus mensajes. Formal incluso en este medio informal. Antes de que pudiera pensarlo demasiado, escribí. ¿Puedo preguntarte algo? Lo que sea. ¿Qué ganas con esto? Sé que dijiste que es lo correcto, pero tiene que haber algo más. La respuesta tardó más esta vez. Sinceramente, no lo sé. Cuando le oí amenazarte, algo dentro de mí tomó una decisión. Quizás sea porque he visto demasiada crueldad en mi vida y estoy cansado de mirar hacia otro lado. O quizás sea porque, cuando me miraste anoche, vi a alguien que se merecía algo mejor de lo que tenía. ¿Responde eso a tu pregunta? Creo que sí. Gracias por ser sincero. Siempre seré sincero contigo, Elena. Te lo prometo. El resto del día escolar pasó como una nebulosa. Cuando sonó la campana final y mis alumnos se dispersaron,
Me costó salir de la seguridad de mi aula. Pero Marcus estaba esperando, paciente y profesional, y sabía que no podía esconderme allí para siempre. De camino al apartamento, tomé una decisión. Marcus, ¿puedes llevarme primero a mi antiguo apartamento? Necesito recoger algunas cosas. Me miró por el espejo retrovisor. El señor Moretti querría que lo consultara primero con él. Señora, por favor, es mi apartamento, son mis cosas. No puedo abandonar toda mi vida. Necesito ropa, mis libros, mi vida está en ese apartamento. Marcus se quedó callado un momento, luego se detuvo y hizo una llamada. No pude oír lo que dijo, pero después de una breve conversación, asintió con la cabeza. El señor Moretti dice que debo acompañarla adentro y que no nos demoremos. Va a enviar refuerzos adicionales como respaldo. Cuando llegamos a mi edificio, un modesto edificio de 3 pisos sin ascensor, en un barrio decente, pero sin nada especial, ya había otro coche allí. 2 hombres más con trajes oscuros salieron del coche y me di cuenta de que así era el mundo de Adrian. Protección, seguridad, gente entrenada para manejar amenazas que yo nunca había siquiera considerado. Darren. Mi apartamento me resultaba extraño ahora, aunque llevaba 3 años viviendo allí. Parecía más pequeño, más oscuro, lleno de recuerdos que quería olvidar. Los hombres se quedaron junto a la puerta mientras yo recogía rápidamente ropa, libros, mi ordenador portátil y algunos objetos sentimentales. Las joyas de mi madre, fotos, mi taza de café favorita que mis alumnos habían decorado como regalo. Estaba empaquetando mis últimas cosas cuando oí voces en el pasillo. Se me heló la sangre. Conocía esa voz. Darren, te dije que soy su novio. Probablemente se haya dejado las llaves dentro. Si me dejara... Señor, tiene que marcharse ahora mismo. Era Marcus. Su voz era dura e inflexible. ¿Quién demonios eres tú? Elena. Elena, sé que estás ahí. Tenemos que hablar. Me quedé paralizada, con las manos agarradas a un jersey que estaba doblando. Los otros 2 hombres se habían colocado en posición, bloqueando la puerta. Marcus volvió a hablar, ahora en voz más alta. Señor Mitchell, se le advirtió que se mantuviera alejado. Está violando esa advertencia. ¿Violando? No puede impedirme legalmente que vea a mi novia. ¿Exnovia? Grité, sorprendiéndome a mí misma por la fuerza de mi voz. Y tú tienes que irte, Darren, ahora mismo. Hubo un momento de silencio. Entonces la voz de Darren cambió. Se convirtió en ese tono suplicante que conocía demasiado bien. Cariño, por favor, solo quiero hablar. Siento lo de anoche. Bebí demasiado. Sabes que no quería decir esas cosas. Sí, las querías decir. Caminé hacia la puerta, colocándome detrás de Marcus, pero visible. Lo dijiste en serio. Y he terminado, Darren. Hemos terminado. No me llames. No me envíes mensajes. No vengas a mi escuela ni a mi casa. Si lo haces, pediré una orden de alejamiento. Su expresión se ensombreció. ¿Crees que puedes simplemente marcharte? ¿Crees que unos matones a sueldo te protegerán para siempre? Yo también conozco a gente, Elena. Soy abogada. Puedo convertir tu vida en un infierno. En realidad, dijo una nueva voz desde el fondo del pasillo, creo que descubrirás que eso no es posible. Adrian apareció, caminando hacia nosotros con la misma elegancia controlada que había visto en el restaurante. Hoy vestía de manera más informal, con vaqueros oscuros y una camisa negra abotonada, pero seguía desprendiendo ese aura de autoridad. Señor Mitchell, nos volvemos a encontrar. Creí haber sido claro anoche. No tiene derecho. Tengo todo el derecho. Adrian lo interrumpió con frialdad. Verá, después de nuestra conversación de ayer, hice que mi gente lo investigara más a fondo. Resulta que tiene una historia bastante interesante. 3 novias anteriores con historias similares. Informes policiales que fueron misteriosamente descartados. Un expediente juvenil sellado que no está tan sellado como usted cree. Darren palideció. No puede hacerlo. Puedo. Y lo he hecho. He recopilado un buen expediente. También he tenido una conversación muy interesante con un socio de tu bufete sobre tu comportamiento hacia tus compañeras de trabajo. Al parecer ha habido quejas confidenciales, pero, de nuevo,
no tan confidenciales como podrías esperar. Adrian se acercó y vi cómo Darren retrocedía. Esto es lo que va a pasar. Vas a olvidar que Elena existe. Vas a borrar su número, olvidar su dirección y no volver a pronunciar su nombre nunca más. Si me entero de que te has acercado a su colegio, me aseguraré de que ese expediente llegue a todos los dos escritorios de Hammond and Associates y se envíen copias al Colegio de Abogados del Estado. Esto es chantaje. No, dijo Adrian en voz baja. Esto es protección. Hay una diferencia. Ahora vete. Mi paciencia no es infinita. Los dos hombres se adelantaron y Darren finalmente pareció comprender que estaba en desventaja. Me miró por última vez y vi algo en su expresión que me heló la sangre. No era amor, ni siquiera ira, sino una fría posesividad, como si yo fuera un juguete que alguien le había quitado. Esto no ha terminado, murmuró. Sí, dijo Adrian con voz gélida. Sí lo está. Después de que Darren se marchara, escoltado por los dos hombres por las escaleras, me di cuenta de que estaba temblando. Marcus ya había vuelto a revisar mi apartamento. Adrian se acercó lentamente, con cuidado, leyendo mi lenguaje corporal. ¿Estás bien?, me preguntó. No lo sé, admití. Me asusté mucho cuando oí su voz. Pero le dijiste lo que pensabas. Le dijiste que habías terminado. Eso requirió valor. Necesitaba saber que estabas cerca, le corregí. De lo contrario, no habría tenido fuerzas. Tienes más fuerza de la que crees. Solo necesitabas que alguien te lo recordara. Echó un vistazo a las cajas que Marcus había empezado a bajar. Volvamos al Jefferson. Ya has tenido suficiente estrés por hoy. Mientras nos alejábamos de mi antiguo apartamento, lo vi desaparecer por el retrovisor y sentí una inesperada sensación de alivio. Ese lugar, esos recuerdos, esa vida, lo estaba dejando todo atrás. Debería haberme dado miedo, ese salto a lo desconocido. En cambio, me sentí libre. Durante las 2 semanas siguientes, surgió una nueva y extraña rutina. Iba a trabajar todos los días, y Marcus me llevaba y traía. Me quedaba en el precioso apartamento, con vistas a la ciudad. Y poco a poco, con cuidado, Adrian Moretti empezó a aparecer en mi vida de formas que no esperaba. Empezó con pequeñas cosas. Me enviaba mensajes para ver cómo me había ido el día. Me mandaba la comida a la clase cuando se enteró de que solía saltármela porque estaba demasiado ocupada con los alumnos. Cuando mencioné que echaba de menos mi café favorito de una tienda cerca de mi antiguo apartamento, a la mañana siguiente encontré una bolsa con sus granos esperándome en la cocina. Pero nunca me presionó, nunca me exigió mi tiempo ni mi atención. Simplemente estaba ahí, en la periferia, una presencia constante que de alguna manera me hacía sentir más segura de lo que me había sentido en años. Una noche, unos 10 días después del incidente del restaurante, llamaron a la puerta del apartamento. A través de la mirilla vi a Adrian con lo que parecían bolsas de comida para llevar y una botella de vino. «Espero no molestar», dijo cuando abrí la puerta. «Pensé que quizá estarías cansada de comer sola. Deberías haber dicho que no. Deberías haber mantenido las distancias con este hombre que había trastocado toda mi vida. En cambio, me encontré apartándome para dejarle entrar. No sabía qué te gustaba, así que traje varias opciones», dijo, dejando las bolsas en la encimera de la cocina. «Comida italiana de Rosario's, tailandesa de Golden Lotus y sushi de Yuki, por si prefieres algo más ligero». «Has traído comida para 10 personas», observé, incapaz de ocultar mi sonrisa. Quería asegurarme de que tuvieras opciones. Últimamente has tenido muy pocas. Lo dijo con naturalidad, pero percibí el peso que había detrás de sus palabras. Entendía más de lo que yo creía. Acabamos comiendo comida tailandesa, pad thai y curry verde que sabía a gloria. Sentados a la mesa, con las luces de la ciudad centelleando bajo nosotros. Adrian me preguntó por mis alumnos y me encontré contando historias que no había compartido con nadie en meses. Sobre Emma, que no podía estar quieta, pero tenía un corazón bondadoso. Sobre Marcus, que casualmente compartía nombre con mi conductor, que tenía dificultades para leer pero nunca se rendía. Sobre todo el hermoso y caótico mundo de los alumnos de segundo grado,
que aún creían que los adultos podían arreglarlo todo. ¿Los quieres?, observó Adrienne. Sí, son la razón por la que seguía adelante cuando las cosas iban mal. No podía defraudarlos. Aunque te estuvieras defraudando a ti misma, no te estabas defraudando, Elena. Estabas sobreviviendo. Hay una diferencia. Hablamos durante horas sobre todo y sobre nada. Me contó cómo había sido crecer en su familia, el peso de las expectativas y el precio del poder. Yo le conté cómo había perdido a mis padres, la soledad que me había hecho vulnerable a alguien como Darren en primer lugar. Pensaba que él me estaba salvando, admití. Estaba sola, afligida, luchando con las facturas, simplemente existiendo. Él parecía tan estable, tan centrado. Pensaba que tenía suerte de que se fijara en mí. Él era el afortunado, dijo Adrienne en voz baja, y era demasiado estúpido para darse cuenta. Algo en su tono me hizo levantar la vista de mi copa de vino. Me miraba con una intensidad que debería haberme asustado, pero no lo hizo. Sus ojos oscuros tenían algo que no sabía definir. Admiración, tal vez, o algo más profundo. Adrienne, empecé, sin saber muy bien qué iba a decir. Debería irme, dijo, levantándose bruscamente. Es tarde, necesitas descansar. No tienes por qué hacerlo. Sí que tengo que hacerlo. Se dirigió hacia la puerta y luego se detuvo. Elena, necesito que sepas algo. No estoy haciendo nada de esto porque espere algo de ti. No estoy tratando de reemplazar lo que tenías con alguien mejor, ni de meterme en tu vida de forma posesiva. Solo quiero que tengas el espacio para descubrir quién eres sin miedo. Eso es todo. Después de que se fuera, me senté en el silencioso apartamento pensando en sus palabras. La cuestión era que estaba empezando a darme cuenta de que Adrienne Moretti, hombre peligroso, jefe poderoso, protector de aquellos que no podían protegerse a sí mismos, se estaba convirtiendo en algo más que mi benefactor. Se estaba convirtiendo en algo que no esperaba, un amigo. Las siguientes semanas siguieron un patrón similar. Adrienne me visitaba de vez en cuando. Siempre traía comida y respetaba mi espacio. Hablábamos durante horas y empecé a ver más allá de su intimidante apariencia exterior y descubrir al hombre que había debajo. Era inteligente, sorprendentemente divertido, y tenía una tristeza que reflejaba la mía. Un sábado me invitó a dar un paseo por el río Chicago. Llevaba semanas encerrada en el apartamento y en la escuela, y la idea de tomar aire fresco y disfrutar del sol me resultaba irresistible. Tengo que decirte algo, me dijo Adrienne mientras caminábamos por el sendero, observando los barcos que pasaban. He estado investigando cómo conseguirte un nuevo apartamento, algo a tu nombre en un edificio seguro. Sé que no puedes quedarte en el Jefferson para siempre. Se me encogió el corazón. Por supuesto, tenía razón. Este arreglo no podía ser permanente. Te agradezco todo lo que has hecho, pero no puedo permitírmelo. El edificio en el que estoy pensando tiene unidades de alquiler controlado para profesores. De hecho, está dentro de tu presupuesto. Da la casualidad de que soy el propietario del edificio, lo que significa que puedo agilizar el proceso de solicitud y asegurarme de que consigas una unidad en un piso alto con buena seguridad. ¿Eres propietario de edificios de apartamentos para profesores? Soy propietario de muchos edificios de apartamentos. Algunos de ellos son asequibles. Es un buen negocio, inquilinos estables, ingresos constantes. Pero en este caso sí, estoy utilizando mi propiedad para ayudarte. ¿Te parece bien? Lo pensé. No era caridad si pagaba un alquiler justo y necesitaba un lugar propio, algo que fuera mío. Sí, gracias. Caminamos en un cómodo silencio durante un rato. El sol calentaba mi rostro y por primera vez en meses me sentí como una persona normal haciendo cosas normales. No una víctima, ni un caso de caridad, solo una mujer dando un paseo en un día precioso. ¿Puedo preguntarte algo personal? Me atreví. Siempre. ¿Estás casada? ¿Tienes pareja? Adrienne se quedó callada un momento. Estuve casada hace mucho tiempo. No funcionó. Ella quería una vida diferente a la que yo podía darle. No tenía hijos ni relaciones sentimentales en ese momento. Mi trabajo no me deja mucho tiempo para las relaciones.
Eso suena solitario. Lo es, admitió, pero es más seguro para todos los involucrados. Entendí lo que quería decir. Un hombre en su posición, con sus recursos y sus enemigos, porque ahora sabía que debía tener enemigos, no podía permitirse tener relaciones normales. Las personas cercanas a él siempre estarían en peligro. ¿Y tú?, preguntó antes de Darren. ¿Hubo alguien? Un novio en la universidad. Terminó de forma amistosa cuando nos dimos cuenta de que queríamos cosas diferentes. Él quería viajar por el mundo. Yo quería enseñar y echar raíces. Seguimos siendo amigos en las redes sociales, de esa forma distante en la que te gustan las publicaciones del otro, pero nunca hablas realmente. Y después de todo esto, ¿qué quieres ahora? Pensé seriamente en su pregunta. Quiero sentirme segura en mi propia piel. Quiero ir a trabajar sin mirar por encima del hombro. Quiero volver a casa, a un lugar que sea mío y no sentir miedo. Quiero recordar quién era antes de Darren y descubrir quién puedo ser después de él. Lo conseguirás, dijo Adrienne con certeza. Me aseguraré de ello. No puedes protegerme para siempre. No, admitió él, pero puedo protegerte el tiempo suficiente para que aprendas a protegerte a ti misma. Un mes después de aquella noche en Leroeno, me mudé a mi nuevo apartamento. No era tan lujoso como el ático del Jefferson, pero era perfecto. Un apartamento de un dormitorio en la 8ª planta de un edificio bien cuidado en un barrio seguro. Podía permitirme el alquiler. Tenía portero y las ventanas tenían cerraduras que funcionaban. Era mío. Adrian me ayudó a mudarme junto con Marcus y Sarah. Trajeron los muebles que yo había elegido, me ayudaron a colocarlo todo y al anochecer parecía un verdadero hogar. Mis libros en las estanterías, los cuadros de mi madre en las paredes, mi taza de café favorita en el armario de la cocina. Es perfecto, dije mirando a mi alrededor mi nuevo espacio. Es un buen comienzo, respondió Adrian. Se quedó junto a la ventana, mirando el barrio. La escuela está a solo 15 minutos. Hay una tienda de comestibles a 2 manzanas y un parque a 3. El edificio tiene buena seguridad y tengo gente en la zona, aunque no te darás cuenta. Adrian, necesito poder vivir mi vida sin... Lo interrumpí con delicadeza. Y lo harás, pero dame unos meses más, hasta que estés seguro de que realmente se ha ido. Darren había estado en silencio desde aquel día en mi antiguo apartamento. Sin llamadas, sin mensajes, sin apariciones sorpresa. O la amenaza de Adrian había funcionado, o Darren estaba esperando el momento oportuno. En cualquier caso, no iba a correr riesgos. Esa noche, después de que todos se marcharan, me senté en mi nueva sala de estar y sentí algo que no había sentido en años. Orgullo. Este apartamento, este espacio, esta vida que estaba reconstruyendo poco a poco. Era mío. Había sobrevivido. Y ahora estaba empezando a prosperar. Mi teléfono vibró con un mensaje de Adrian. Duerme bien en tu nuevo hogar. Te lo has ganado. Sonreí y respondí, gracias por todo, lo digo en serio. El placer es mío al verte sonreír hoy. Ha valido la pena todo el esfuerzo. Me quedé mirando ese mensaje durante mucho tiempo. Mi corazón hacía algo complicado en mi pecho. Adrian Moretti había comenzado como mi salvador. Se había convertido en mi amigo y ahora era algo que temía nombrar. Porque nombrarlo lo haría real. Y hacerlo real significaría enfrentar el hecho de que estaba desarrollando sentimientos por un hombre cuyo mundo era tan diferente al mío que bien podría ser otro planeta. Pero cuando apagué las luces y me metí en mi nueva cama, no pude evitar sonreír. Fuera lo que había entre nosotros, fuera en lo que se estuviera convirtiendo, me parecía bien. Por primera vez desde que murieron mis padres, sentía que no estaba enfrentándome a la vida sola. Y me di cuenta de que eso era un regalo más preciado que cualquier ático o equipo de seguridad. Adrienne Moretti me había devuelto algo que creía haber perdido para siempre: la capacidad de volver a confiar. La primavera llegó a Chicago con su habitual dramatismo. Un día gris y frío, al siguiente, de repente, verde y lleno de vida. Habían pasado 3 meses desde aquella noche en Licereno y mi vida había cambiado de una forma que aún me costaba comprender. Me despertaba cada mañana en mi apartamento sin miedo. Iba a trabajar y volvía a disfrutar enseñando.
Incluso había empezado a ver a un terapeuta, algo que Adrienne había organizado discretamente a través de sus contactos en el sector de los seguros, aunque yo lo pagaba de mi bolsillo porque necesitaba esa independencia. Pero el mayor cambio era el propio Adrian. Lo que había comenzado como visitas ocasionales se había convertido en una auténtica amistad. Y, si era sincera conmigo misma, en algo más. Venía a mi apartamento 1 o 2 veces por semana, siempre llamaba antes y siempre traía algo. Café, cena, libros que pensaba que me gustarían. Hablábamos durante horas de todo, desde filosofía hasta las absurdidades de los alumnos de segundo grado o su complicada relación con el negocio familiar. Estoy intentando cambiar las cosas, me dijo una tarde mientras estábamos sentados en mi pequeño balcón, viendo cómo la puesta de sol pintaba el cielo de tonos naranjas y rosados. Trasladar más de nuestras operaciones a negocios legítimos, inmobiliarias, restaurantes, importación y exportación que no impliquen nada cuestionable, pero es lento. Hay expectativas, tradiciones, gente que se resiste al cambio. Suena agotador, comenté. Lo es, pero es necesario. No quiero ser como mi abuelo, ni siquiera como mi padre. Quiero construir algo que no me obligue a mirar constantemente por encima del hombro. ¿Es eso posible en tu mundo? Sonrió, pero con un toque de tristeza. No lo sé, pero lo voy a intentar. Quizás tener una razón para intentarlo ayude. La forma en que me miró cuando lo dijo me dejó sin aliento. Llevábamos meses dando vueltas a este tema entre nosotros, sin reconocerlo del todo, pero sin apartar la mirada tampoco. Adrian, empecé, pero él negó con la cabeza. No tienes que decir nada, Elena. Sé que esto es complicado. Sé que todavía estás curándote, todavía estás descubriendo quién eres más allá de lo que pasó con Darren. No quiero presionarte ni empujarte a algo para lo que no estás preparada. Pero ¿y si? Dudé, reuniendo valor. ¿Y si creo que podría estar preparada? No para nada serio ni rápido, solo preparada para ver a dónde nos lleva esto. Su expresión cambió. La esperanza, la alegría y algo más profundo se reflejaron en su rostro. Entonces lo tomaremos con calma. Seguiremos haciendo exactamente lo que estamos haciendo. Nos veremos, hablamos, dejamos que esto se desarrolle de forma natural, sin presión, sin expectativas. Solo nosotros, repetí. Y, por primera vez en mi vida adulta, esa frase no me pareció asfixiante. Me pareció libertad. Nuestra relación evolucionó tan gradualmente que no pude precisar exactamente cuándo la amistad se convirtió en algo más. La primera vez que me cogió de la mano mientras paseábamos por Grant Park, sus dedos cálidos y fuertes alrededor de los míos. La noche que se quedó hasta tarde y nos quedamos dormidos en mi sofá viendo una película, despertándonos enredados de una manera que se sentía natural y profunda. La mañana en que me desperté y encontré un mensaje de texto suyo que simplemente decía, pienso en ti. Y me di cuenta de que yo también había estado pensando en él. Llevaba semanas pensando en él, pero mantuvimos nuestra promesa de ir despacio, sin precipitarnos en nada físico, más allá de cogernos de la mano y algún abrazo ocasional. Estábamos construyendo algo diferente, algo basado en la confianza y la conexión genuina, en lugar de la necesidad o la desesperación. Era aterrador y emocionante a partes iguales. Mis alumnos notaron el cambio en mí. Señorita Elena, ahora sonríe más, anunció la pequeña Emma un día durante la hora de lectura. Parece feliz. Soy feliz, le dije, sorprendida al darme cuenta de que era cierto. Eso está bien, dijo ella. En serio, cuando los profesores son felices, toda la clase es más feliz. De la boca de los niños, como solía decir mi madre. Entonces, un viernes por la tarde a finales de mayo, todo cambió. Estaba en casa corrigiendo exámenes y escuchando música cuando sonó mi teléfono. Número desconocido, casi no contesté, pero algo me hizo descolgar. Elena era Adrian y su voz no sonaba bien. Tensa, controlada, peligrosa. ¿Estás en casa? Sí, estoy bien. ¿Qué pasa? Necesito que escuches con atención. Marcus va de camino hacia tu casa. Cuando llegue vas a ir con él.
No hagas las maletas, no hagas preguntas, solo vete. Mi corazón latía con fuerza. Adrian, me estás asustando. Lo sé y lo siento, pero Darren ha sido arrestado. Atacó a otra mujer, una compañera de su empresa. Ella está en el hospital y cuando la policía registró su apartamento, encontraron fotos tuyas, copias impresas de tu agenda, planes. Su voz se endureció. No había terminado, Elena. Estaba esperando, planeando. La policía quiere interrogarte como parte de su investigación y quiero que estés en un lugar seguro antes de que eso suceda. Me sentí mal todos estos meses de paz y Darren había estado ahí fuera acosándome, planeando algo. Oh Dios, estás a salvo. Has estado a salvo porque te hemos estado vigilando, porque me he asegurado de ello. Pero ahora es oficial. Ahora la policía está involucrada y se va a complicar. Necesito que estés en algún lugar donde él no pueda encontrarte. En algún lugar donde la prensa no pueda encontrarte si esto se hace público. ¿Dónde? Tengo una casa en el norte del estado, segura, privada. Te quedarás allí hasta que sepamos que es seguro. Unos días, quizá una semana. ¿Puedes hacerlo? Miré a mi alrededor, mi apartamento, el hogar que había construido, la vida que había recuperado. La idea de dejarlo, aunque fuera temporalmente, me daba ganas de llorar. Pero pensar en que Darren planeaba hacerme daño, en que estaba ahí fuera con fotos y horarios y Dios sabe qué más, me facilitó la decisión. Sí, puedo hacerlo. Buena chica. Marcus estará allí en 10 minutos. Elena. Su voz se suavizó. Voy contigo. No estarás sola, te lo prometo. Fiel a su palabra, Adrián nos recibió en su casa. Una hermosa y extensa propiedad rodeada de bosques, con altas vallas y seguridad que hacían que mi edificio de apartamentos pareciera un juguete. Era privada, aislada y en cualquier otra circunstancia habría sido tranquila. Esa primera noche no podía dejar de temblar. La realidad de lo que podría haber pasado, lo que Darren había estado planeando, me abrumaba en oleadas. Adrian me encontró en la terraza trasera, mirando fijamente a la oscuridad, con lágrimas corriendo por mi rostro. Oye, dijo suavemente, sentándose a mi lado. Háblame. Pensaba que era libre. Pensaba que había terminado. Pero todo este tiempo, él estaba ahí fuera observándome, planeándolo. No pude terminar la frase, pero él no lo hizo. No lo hará. Va a ir a la cárcel. Elena, la mujer a la que atacó, sobrevivió. Va a presentar cargos y con las pruebas que han encontrado, está acabado. Su carrera legal ha terminado. Su libertad ha terminado. Has ganado. ¿Lo entiendes? Has sobrevivido y ahora eres libre. Realmente libre. Me volví hacia él y a la luz de la luna pude ver la intensidad de sus ojos. Este hombre complicado, peligroso e inesperadamente gentil, me había salvado. No solo aquella noche en el restaurante, sino todos los días desde entonces. Me había dado espacio para curarme, tiempo para encontrarme a mí misma, protección cuando la necesitaba y amistad cuando la anhelaba. No sé cómo darte las gracias, susurré. No se da las gracias a alguien por preocuparse por ti, respondió Adrian. Así no es como funciona. ¿Cómo funciona? Levantó la mano y me secó suavemente las lágrimas. Tú te preocupas por él y te permites ser feliz. Eso es todo lo que quiero, Elena. Tu felicidad, conmigo o sin mí. Aunque para ser sincero, espero que sea conmigo. Me reí a pesar de todo, a pesar del miedo, el trauma y la incertidumbre. Yo también quiero la opción más amplia. Sí. La esperanza en su voz era desgarradora. Sí. Le cogí la mano y entrelacé nuestros dedos. Me has salvado, Adrian. No solo de Darren, sino de mí misma. Me has enseñado que me merezco algo mejor, que puedo tener algo mejor. Nunca me presionaste, nunca me exigiste nada, nunca me hiciste sentir que te debía nada. ¿Sabes lo raro que es eso? Tampoco me debes nada ahora, dijo con firmeza. Necesito que sepas que si hacemos esto, si intentamos esto entre nosotros, es porque ambos lo queremos. No por gratitud u obligación, sino porque nos elegimos el uno al otro. ¿Puedes hacerlo?
¿Puedes separar lo que hice por ti de lo que soy para ti? Pensé seriamente en su pregunta. ¿Podría? ¿Era genuino lo que sentía por Adrian? ¿O era solo una respuesta al trauma, gratitud disfrazada de afecto? Pero entonces pensé en nuestras conversaciones, en cómo me hacía reír, en la comodidad que sentía en su presencia. Pensé en cómo esperaba sus mensajes, en cómo se me aceleraba el corazón cuando llamaba, en lo segura que me sentía, no por su poder, sino por su constancia, su amabilidad, su genuino interés. Sí, dije finalmente, puedo, porque lo que siento por ti no tiene que ver con lo que hiciste por mí esa noche. Tiene que ver con lo que has sido para mí cada día desde entonces. Eres mi amigo, Adrian, el mejor amigo que he tenido en años. Y también eres más que eso. Exhaló como si hubiera estado conteniendo la respiración. Elena, tengo que ser sincero contigo sobre algo. Mi mundo, mi vida, no es sencillo. Hay peligros, complicaciones, cosas de las que no siempre puedo protegerte. Si hacemos esto, si estamos juntos, tienes que saber en qué te estás metiendo. Sé quién eres, dije. Quizás no todos los detalles, pero sé lo suficiente. Y no soy tan ingenua como para pensar que será fácil. Pero Adrian, nada que merezca la pena lo es. Me atrajo hacia él, rodeándome con sus brazos en un abrazo que me hizo sentir como si volviera a casa. Nos quedamos así durante mucho tiempo bajo las estrellas, abrazados, mientras los sonidos nocturnos del bosque nos rodeaban. Ya lo resolveremos, murmuró en mi pelo. Sea lo que venga, lo afrontaremos juntos. No más sombras, no más miedo, solo adelante, sea lo que venga. Juntos, repetí, y sentí que algo se calmaba en mi pecho. Paz. Eso era. Después de meses de caos e incertidumbre, había encontrado la paz en los brazos de la persona más improbable que se pueda imaginar. No se me escapaba la ironía. Había escapado de un hombre peligroso solo para enamorarme de otro. Pero Adrian Moretti era peligroso de otra manera. Era peligroso porque me hacía desear cosas en las que había dejado de creer. Amor, compañía, un futuro que no girara en torno al miedo. Mientras estábamos allí sentados a la luz de la luna, me di cuenta de que el trauma y la curación no son lineales. No basta con sobrevivir a algo horrible y seguir adelante. Lo llevas contigo, pero también puedes elegir quién te ayuda a llevarlo. Y yo había elegido a Adrian, igual que él me había elegido a mí. Fuera lo que viniera después, fueran cuales fueran los retos a los que nos enfrentáramos, sabía que los afrontaríamos juntos. Y por ahora, eso era suficiente. La semana en la casa de Adrian, en el norte del estado, transcurrió en una extraña burbuja de tiempo. La policía vino a tomarme declaración, detallando todas las amenazas que Darren me había hecho, todos los casos de abuso que podía recordar. Fue doloroso desenterrar recuerdos que había intentado enterrar. Pero Adrian se sentó a mi lado durante todo el proceso, y su presencia fue un ancla firme. La detective que llevaba el caso, una mujer llamada Rodríguez, fue amable pero directa. Señorita Elena, quiero que entienda algo. Con las pruebas que hemos encontrado, junto con su testimonio y el de la víctima del último ataque, Darren Mitchell va a pasar mucho tiempo en la cárcel. Múltiples cargos, agresión, acoso, violación de medidas de protección. Sus amigos abogados no podrán salvarlo esta vez. ¿Y la mujer a la que hirió? Pregunté. Se está recuperando físicamente. Emocionalmente, estará bien. La detective Rodríguez suspiró. Eso lleva más tiempo, como usted sabe, pero ella es valiente. Va a presentar cargos y está cooperando plenamente. Dijo que saber que había otra víctima la hacía sentir menos sola. Después de que la detective se marchara, me senté en la terraza trasera para procesar todo lo sucedido. Otra mujer había resultado herida porque yo había escapado. La culpa por ello era aplastante. Para, dijo Adrián, sentándose a mi lado. Había aprendido a leer mis expresiones a lo largo de estos meses. Sé lo que estás pensando y tienes que parar. Tú no eres responsable de lo que Darren le hizo a esa mujer. Él lo es. Sus decisiones, su violencia, su enfermedad. Es culpa suya,
no tuya. Pero si lo hubiera denunciado antes, se habría salido con la suya. Adrian me interrumpió. Sabes que lo habría hecho. Tenía contactos, dinero, antecedentes limpios. Lo habrían desestimado como una disputa de pareja. No te hagas esto, Elena. No dejes que te quite nada más. Sabía que tenía razón, pero saberlo y sentirlo son cosas diferentes. Me llevaría tiempo creerlo del todo. Esa noche, incapaz de dormir, encontré a Adrian en su estudio, trabajando en algo en su ordenador portátil. Levantó la vista cuando aparecí en la puerta. Su expresión se tornó inmediatamente preocupada. No puedo dormir. Tengo demasiadas cosas en la cabeza. ¿Puedo quedarme contigo un rato? Siempre. Cerró el ordenador portátil y me hizo un gesto para que me sentara a su lado en el sofá. Me acurruqué junto a él y él me rodeó con un brazo, acercándome a él. Nos quedamos así, en un cómodo silencio, y poco a poco sentí que mis pensamientos acelerados comenzaban a ralentizarse. Cuéntame algo bueno, le pedí, algo que no tenga nada que ver con todo esto. Adrian pensó por un momento. Mi hermana se casa en septiembre. Lleva 2 años planeando esta boda y está volviendo locos a todos con los detalles. La semana pasada me llamó muy nerviosa porque la floristería se equivocó con su pedido y le envió peonías en lugar de rosas. Tuve que pasar 20 minutos tranquilizándola y recordándole que las flores son flores. Sonreí. No sabía que tenías una hermana. Isabela es 5 años menor que yo, trabaja como cirujana pediátrica y no tiene ni idea de a qué me dedico realmente. Cree que soy un aburrido promotor inmobiliario propietario de restaurantes. No lo sabe. La he mantenido al margen del negocio familiar desde que era pequeña. La envié a diferentes colegios. Me aseguré de que tuviera una vida normal. Ella es lo único bueno que ha salido de nuestra familia. Y no estaba dispuesto a dejar que la arrastraran a la oscuridad. Noté el amor en su voz, su instinto protector. Parece maravillosa. Lo es. La conocerás algún día si quieres, aunque te advierto que te hará 1 millón de preguntas y probablemente planeará todo nuestro futuro a los 5 minutos de conocerte. La forma casual en que mencionó nuestro futuro me hizo saltar el corazón. Habíamos estado dando vueltas a este tema entre nosotros, pero él lo reconoció con tanta sencillez, como si fuera algo dado, como si tuviéramos un futuro juntos. Me gustaría conocerla, dije en voz baja. Bien, porque soy terrible en los eventos familiares solo y me vendría bien el apoyo moral. Esa noche hablamos durante horas sobre su familia, mis recuerdos de mis padres, nuestra infancia, nuestros sueños. Fue el tipo de conversación que elimina las pretensiones y te deja desnudo, honesto, conectado de una manera que va más allá de la superficie. En algún momento debí quedarme dormida, porque me desperté en la cama de Adrienne, completamente vestida, cuidadosamente arropada bajo las sábanas, con una nota en la mesita de noche. Te quedaste dormida en el sofá. No quería despertarte, pero no podía dejarte pasar toda la noche allí. Estoy abajo si me necesitas. Era un gesto típico de Adrian, considerado, respetuoso, cariñoso. Me quedé allí tumbada un momento mirando su dormitorio. Era masculino pero acogedor, con libros en la mesita de noche y fotos en la cómoda. Me levanté y las miré. Un Adrian más joven con una pareja de ancianos que debían de ser sus abuelos. Él con una hermosa mujer de cabello oscuro que tenía su sonrisa. Isabela, presumiblemente. Algunas otras que no reconocí. No había fotos de su exmujer, me di cuenta. Fuera cual fuera esa relación, la había dejado firmemente en el pasado. Lo encontré en la cocina preparando café y huevos. Buenos días, dijo, sonriendo al verme. Espero que no te importe que te haya cambiado de sitio. Parecías muy incómoda en el sofá. No me importa. Gracias por ser siempre tan caballeroso. Me sirvió café, recordando sin preguntar que lo tomaba con leche y una de azúcar. La detective Rodríguez llamó esta mañana. Han presentado cargos formales contra Darren. La audiencia para fijar la fianza es esta tarde, pero ella no cree que la concedan, dada la gravedad de los cargos y el riesgo de fuga. Me invadió una sensación de alivio. Así que realmente se ha acabado. Se ha acabado de verdad. Puedes volver a casa, volver a tu vida,
volver con tus alumnos. Él ya no puede tocarte. Mi casa, mi apartamento, mi aula, mi rutina. Llevaba aquí menos de una semana, pero de alguna manera me parecía más tiempo. Este lugar con Adrian se había convertido en una especie de santuario. ¿Cuándo volverás a la ciudad?, le pregunté. Cuando estés lista, he estado trabajando a distancia, así que no hay prisa, a menos que necesites espacio, que necesites procesar todo esto sola. ¿Lo necesitaba? Hace una semana, habría dicho que sí. Había estado tan centrada en reconstruir mi independencia, en demostrar que podía valerme por mí misma, pero estaba aprendiendo que la independencia y la conexión no eran mutuamente excluyentes. Podía ser fuerte y seguir queriendo a alguien a mi lado. Podía valerme por mí misma y seguir eligiendo apoyarme en alguien cuando lo necesitara. No necesito espacio, dije, pero creo que estoy lista para volver a casa. Volver a la vida normal, sea lo que eso signifique ahora. Volvimos a Chicago esa tarde, con el perfil de la ciudad apareciendo en el horizonte como un viejo amigo. Marcus nos dejó en mi edificio de apartamentos y Adrienne me acompañó arriba, llevando la pequeña maleta que había hecho. Debería dejarte instalarte, dijo en mi puerta, pero pude notar la reticencia en su voz. Quédate, le dije impulsivamente. Quédate a cenar. Podemos pedir comida, ver una película, ser normales por una noche. Su sonrisa valió la pena el riesgo de preguntar. Me gustaría. Volvimos a pedir comida tailandesa. Al parecer, se había convertido en nuestra costumbre, y nos acomodamos en el sofá con una película a la que ninguno de los dos prestaba realmente atención. En su lugar, hablamos, reímos, y en algún momento, entre el plato principal y el postre, Adrienne me tomó de la mano. Elena, tengo que decirte algo y necesito que me escuches de verdad. Me giré para mirarlo de frente, con el corazón latiéndome a toda velocidad. Estos últimos meses contigo han sido inesperados. No planeaba sentirme así. No creía que fuera capaz de ello. Pero tú me has recordado que hay más en la vida que los negocios, las obligaciones y mantener el poder. Me has hecho desear cosas en las que había dejado de creer. Una relación real, una pareja, tal vez incluso... Hizo una pausa, con una mirada casi vulnerable. Tal vez incluso amor. Las lágrimas me picaban en los ojos. Adrian, no te pido que me correspondas, continuó rápidamente. Sé que aún te estás recuperando, que aún estás aclarando las cosas. Solo necesitaba que supieras cuál es mi postura, lo que esto significa para mí. No eres solo alguien a quien ayudé, Elena. Eres alguien a quien quiero en mi vida en todos los sentidos que importan, si tú me aceptas. Pensé en todas las formas en que podía responder, todas las razones lógicas para ir despacio, para ser cautelosa. Pero entonces pensé en lo que Adrienne había sido para mí desde el principio. No mi salvador, aunque me había salvado, sino mi amigo, mi compañero, mi inesperado ancla en la tormenta en la que me estaba ahogando. Me estoy enamorando de ti, dije, sintiendo que esas palabras me aterrorizaban y me liberaban a la vez. Intenté no mezclar las cosas, pero no puedo. Eres todo lo que no sabía que necesitaba, Adrian. Eres seguro, emocionante, desafiante y cómodo. Todo al mismo tiempo, y no sé cómo será el futuro, pero sé que te quiero en él. Me acarició la cara con las manos, con un toque suave. ¿Puedo besarte? He estado esperando a que me lo pidieras. El beso fue suave, cuidadoso, lleno de promesas en lugar de exigencias. Sabía a posibilidad, a segundas oportunidades, a todo lo que había salido mal y que, de alguna manera, había conducido a este momento perfecto. Cuando nos separamos, ambos sonreíamos. Bueno, dijo Adrienne con la voz ligeramente entrecortada. Ha merecido la pena la espera. Me reí sintiéndome más ligera que en años. ¿Y ahora qué? Ahora lo averiguamos juntos, sin prisas, sin presiones. Salimos como gente normal, o tan normal como podemos ser, dada mi situación. Veremos a dónde nos lleva esto. Y cuando necesites espacio o tiempo, o simplemente bajar el ritmo, dímelo. Trato hecho. Trato hecho. Esa noche se quedó durmiendo en mi sofá, a pesar de mi protesta a medias de que podía dormir en la cama.
Pero cuando me desperté en mitad de la noche por una pesadilla, Darren, sus amenazas, el miedo, Adrian estuvo allí en cuestión de segundos, abrazándome hasta que dejé de temblar. Te tengo, me susurró. Estás a salvo. Él ya no puede hacerte daño. Y por primera vez lo creí de verdad. Los meses siguientes no siempre fueron fáciles. Tuve momentos de pánico, momentos en los que la intimidad me daba miedo, días en los que el trauma resurgía y amenazaba con hundirme. Pero Adrian fue paciente, nunca me presionó, siempre estuvo ahí cuando lo necesitaba y me dio espacio cuando no lo necesitaba. Construimos algo real, algo basado en la confianza y el afecto genuino, más que en la necesidad o la crisis. Conoció a mis compañeros de trabajo en una recaudación de fondos del colegio y los cautivó a todos. Conocí a Isabela, que efectivamente me hizo 1 millón de preguntas y empezó a planear nuestra boda antes de que llegara nuestro plato principal. Navegamos por las complejidades de su mundo, las obligaciones familiares, las decisiones empresariales, el recordatorio ocasional de que Adrien Moretti no era solo el hombre que me traía café y me hacía reír, sino alguien poderoso y temido en ciertos círculos. Pero también era el hombre que se presentó en la fiesta navideña de mi clase, vestido de Papá Noel, porque mencioné que no encontrábamos a nadie. El hombre que aprendió a hacer mi plato de pasta favorito desde cero, porque sabía que echaba de menos la cocina de mi madre. El hombre que, en el aniversario de aquella noche en Leroeno, me llevó de vuelta al restaurante y me pidió matrimonio en la misma mesa donde nos conocimos. Sé que no ha pasado mucho tiempo, dijo, con la caja del anillo abierta en la mano. Y sé que quizá quieras más tiempo, pero Elena, nunca he estado tan seguro de nada en mi vida. Tú eres la mujer de mi vida, la persona que me hizo volver a creer en la bondad, que me recordó que el poder sin compasión no vale nada. Te amo. ¿Quieres casarte conmigo? Entre lágrimas de felicidad, dije que sí. No porque me hubiera salvado de Darren, aunque lo había hecho. No porque me sintiera obligada o agradecida, aunque lo estaba, sino porque Adrien Moretti se había convertido en mi compañero, mi mejor amigo, mi inesperada historia de amor en medio de lo que debería haber sido mi capítulo más oscuro. Darren Mitchell fue condenado a 12 años de prisión. El juicio fue difícil. Tuve que testificar. Tuve que revivir todo. Pero con Adrian a mi lado y el apoyo del detective Rodríguez, lo superé. La mujer a la que Darren había atacado también estaba allí. Y después hablamos brevemente. Gracias, me dijo, por ser lo suficientemente valiente como para dar un paso al frente. Sé que no fue fácil. Gracias, le respondí, por presentar cargos, por asegurarte de que no pudiera hacerle esto a nadie más. No éramos amigos. Las circunstancias eran demasiado horribles para eso, pero nos entendíamos. Éramos supervivientes que avanzaban hacia una vida que Darren Mitchell ya no controlaba. En una soleada tarde de septiembre, me encontraba en un jardín rodeada de flores y amigos, con un sencillo vestido blanco y un ramo de peonías en la mano. El error de Isabela con las flores había resultado perfecto. Adrienne estaba al final del pasillo con un traje negro, mirándome como si fuera la única persona en el mundo. Mientras caminaba hacia él, pensé en aquella noche en Leroino, en lo aterrorizada que estaba, en lo desesperanzado que parecía todo. Pensé en el hombre que había escuchado una amenaza y había decidido actuar, que me había dado seguridad cuando más la necesitaba, que se había convertido en mucho más que mi protector. Hola, dijo Adrian cuando llegué a él, con la voz llena de emoción. Hola, respondí, sonriendo entre lágrimas de felicidad. La ceremonia fue preciosa, los votos sinceros, pero lo que más recuerdo fue el momento posterior, cuando Adrienne me abrazó y me susurró, gracias por darme una razón para ser mejor. Gracias por elegirme. Gracias por verme cuando yo no podía verme a mí misma. Le susurré. Gracias por recordarme cómo debe ser el amor. Y mientras caminábamos juntos por el pasillo, de la mano, me di cuenta de que a veces los peores momentos de nuestra vida nos llevan exactamente donde necesitamos estar. Las amenazas de Darren me habían llevado a ese restaurante. El miedo me había mantenido en ese asiento. Pero el valor, mi valor, y la intervención de Adrienne habían puesto en marcha algo que ninguno de los dos esperaba.
El amor no siempre llega como pensamos. A veces llega en medio de un trauma, vestido con un traje caro y hablando con tranquila autoridad. A veces viene de la persona más inesperada en el momento más imposible, cambiando todo lo que creíamos saber sobre nosotros mismos y lo que nos merecíamos. Adrian Moretti me había salvado esa noche. Sí, pero más que eso, me había demostrado que yo merecía ser salvada. Y al aprender a amarlo, también había aprendido a amarme a mí misma de nuevo. Ese es el verdadero final feliz. No que encontrara a alguien poderoso que me protegiera, sino que encontrara a alguien que me ayudara a recordar mi propio poder. No que él me rescatara, sino que me diera el espacio y el apoyo para rescatarme a mí misma. Y juntos, construimos algo hermoso a partir de las cenizas de lo que debería haberme destruido. Eso no es solo supervivencia, es victoria.